Bueno, pues deciros que bueno, pues iniciamos un proceso de formación, de preparación para las oposiciones. Es un proceso que va a durar 2 años. En este primer año vamos a trabajar cada 15 días, vamos a tener clase los viernes de 4 a 9 de la noche, cada 15 días, ¿no? Vamos a tener, digamos, 2 sesiones al mes. El objetivo es que en 2024 pues vayamos preparados, muy preparados, para superar las 2 pruebas que tenemos que realizar. Son 2 pruebas y cada una de las pruebas consta de 2 partes. Una primera prueba en donde tenéis que superar un tema teórico de los 25, se van a seleccionar 2 que salen a sorteo y tenéis que desarrollar uno de los 2 temas que os han salido. Y tenemos que prepararnos 25 temas. La segunda parte corresponde pues, a un supuesto práctico. Evidentemente haremos muchísimos supuestos prácticos en la academia, bueno, pues para que también vayamos bien preparados. Y después tenemos una segunda parte que se divide en 2 también, que es la programación, la defensa de la programación, y la segunda parte correspondería a la defensa de una unidad didáctica de las 12 que presentamos en la programación. Por tanto, la formación va a consistir durante estos 2 años en prepararnos para esto. Solo y exclusivamente prepararnos para esto. 25 temas, supuestos prácticos, programación con sus 12 unidades didácticas. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo y hay que tenerlo muy claro. La forma en que yo trabajo, bueno, yo las clases que tenemos, las sesiones que tenemos, que son de pues, 5 horitas, la primera parte de la clase siempre la vamos a dedicar a ver un tema teórico y la segunda parte de la clase la vamos a dedicar a supuesto práctico y programación. Y lo vamos a ir alternando. Es decir, si un día trabajamos tema teórico y después trabajamos supuestos prácticos, al día siguiente trabajamos el siguiente tema y trabajamos programación. Siguiente día, tema teórico y supuesto práctico. Siguiente día, tema teórico y programación. Sí, lo vamos a ir alternando. Vamos a ir alternando para que cuando termine este curso, pues bueno, tengamos una idea muy clara del temario que nos tenemos que estudiar, nos tenemos que preparar, cómo resolver los casos prácticos y también, bueno, pues llevar nuestra programación pues medio preparada o casi preparada o terminada, ¿vale? Programación completa con las correspondientes 12 unidades didácticas. Los temas teóricos que vamos a ver en todas las sesiones, temas teóricos se van a ver en todas las sesiones, yo los proyecto sobre la pizarra, tal cual. No hay presentación en PowerPoint ni no hay nada de esto. Es el tema presentado tal cual. ¿Por qué? Porque los temas hay que memorizarlos. Los temas hay que memorizarlos. Por tanto, el tema se proyecta en la pizarra, yo lo voy leyendo, se va explicando poquito a poco, en cualquier momento podéis parar, preguntar lo que estimáis oportuno, yo voy prácticamente leyendo el tema y os voy indicando, bueno, esto es muy importante, por favor, subrayarlo, tenerlo en cuenta, ponerlo en amarillo, por favor, esto lo ponéis por aquí, esto por allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo el tema lo proyecto prácticamente, es un tema que yo leo, repito, haciendo todas las explicaciones pertinentes, diciendo lo que es más importante, lo que es menos importante, lo que hay que subrayar, lo que no puede faltar en el tema, si ese tema al final lo vais a escribir o lo vais a desarrollar en la oposición si os cae, etcétera, etcétera. Respecto a los supuestos prácticos, bueno, evidentemente antes de comenzar a trabajar los supuestos prácticos, tenemos que partir de una serie de conocimientos previos que van a ser requisito imprescindible para poder trabajar los supuestos prácticos. Por tanto, antes de comenzar de lleno, de pleno, a trabajar los supuestos prácticos, pues evidentemente vamos a ver pues, evaluaciones psicopedagógicas, cómo se hace una evaluación psicopedagógica, en qué consiste, qué partes tiene, ¿vale? Para después de ahí, pues deducir las necesidades educativas especiales que tiene el alumno, cómo intervenir con el alumno, normativa que hay que aplicar a la resolución del supuesto práctico, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto a la programación, muchos compañeros lo que hacen es dar un índice y decir qué es lo que hay que poner en ese índice y ya corresponde al alumno pues ir redactando y demás. En este sentido, yo doy ya una programación hecha. Evidentemente, esa programación que ya está hecha, la tenéis que modificar vosotros. Es decir, que no doy el epígrafe y digo, en este epígrafe me tenéis que poner esto y esto y esto. Y ya os lo dejo para que vosotros buscáis la vida. No, no, no. Os doy el epígrafe,
y el contenido del epígrafe de una programación que ya está hecha, que ya ha pasado por oposición y que ha tenido muy buenas notas, ¿vale? Y en función de lo que ahí dice, pues vosotros reformuláis, reescribís, etcétera, etcétera, para que os sea mucho más ágil, mucho más cómodo, mucho más fácil, ¿vale? Pues hacer la programación y las unidades didácticas, ¿vale? O sea, que eso vais a tener modelos muy claritos de los que podéis no copiar, sino, bueno, pues reelaborar lo que ahí viene, ¿vale? Para que no os sintáis perdidos en ningún momento ni nada de esto. Y tengáis un modelo claro que tenéis que seguir. Esto por una parte. Por otra parte, sí que me gustaría aclarar, ya lo ha comentado el compañero, ya lo ha comentado José Luis, también es una pregunta que Noelia, sí, me hizo el otro día porque estuvimos chateando un poquito por WhatsApp y todo esto. Repito que Noelia ya es antigua alumna. Actualmente estamos funcionando aquí en Andalucía por unas instrucciones que regulan este curso académico. A lo largo de este curso académico tiene que salir aprobado el decreto y la orden que regulan infantil, primaria y secundaria. En nuestro caso es muy importante porque nos afecta de lleno en todas las etapas educativas, porque nosotros trabajamos con alumnos de infantil, trabajamos con alumnos de primaria y trabajamos con alumnos de educación secundaria obligatoria. Por tanto, el currículum de infantil y el currículum de primaria no los tenemos que saber. Ya os diré en su momento, cuando llegue el momento, cómo sistematizamos esto. ¿A que sí, Noelia? ¿Cómo lo sistematizamos en 10, 12 paginitas? ¿Cómo sistematizamos esto para que no se nos haga una eternidad aprendernos el currículum de infantil, de primaria? Bueno, ya os diré yo cómo sistematizamos cada uno de estos currículums en 10, 15 paginitas para que aprendiendo en esas 10, 15 paginitas seamos capaces de responder a los supuestos prácticos, ¿vale? Y no tengamos que aprender las 100 páginas que vienen de cada uno de los currículums o 200 páginas que vienen de cada uno de los currículums de infantil y de primaria, ¿vale? Estas instrucciones se están aplicando ahora mismo a los cursos impares, primero, tercero y quinto de primaria, ¿no? Y también a tercero y quinto de educación infantil. Evidentemente, para el curso 2024 ya se va a aplicar también en los cursos pares. Por tanto, quiere decir que para 2024 la LOMLOE, junto con los reales decretos de infantil y primaria, los decretos y las órdenes que se van a aplicar aquí en la Junta de Andalucía ya van a estar publicados. Por tanto, para 2024 ya vamos a tener pues, algo más sólido sobre lo que trabajar, algo más sólido y más definitivo sobre lo que trabajar. Son tiempos de incertidumbre, porque, en fin, no sabemos hasta qué punto se va a modificar lo que ya hay, lo que no hay. Es cierto que hay cambios importantes. Actualmente, por ejemplo, hablábamos de competencias clave, ahora hay competencias clave, hay también competencias clave por asignatura, hay perfiles de salida por asignatura, hay objetivos por asignatura, hay situaciones de aprendizaje, que es como se le va a llamar ahora, que no es ni más ni menos que la metodología, que voy a hacer con mis alumnos, cómo voy a trabajar con ellos, situaciones de aprendizaje, aunque también se establecen por tareas. Noelia puede decir que ya hemos trabajado y trabajamos por tareas, ¿vale? En nuestra, por ejemplo, programación. Es decir, los contenidos ahora se van a llamar saberes básicos, ¿vale? Bueno, en fin, que hay una serie de modificaciones que son importantes y que hay que tenerlas en cuenta a la hora tanto de resolver los supuestos prácticos como de hacer nuestra programación y nuestra unidad didáctica, que son 3 de las 4 pruebas que tenemos. Evidentemente, esto también va a afectar al temario. El temario hay que reformularlo, hay que volver a reescribirlo. En el temario tenemos temas que son de infantil, tenemos temas que son de primaria, en fin, pues el temario también habrá que reajustarlo a esta nueva nomenclatura que se está imponiendo de situaciones de aprendizaje, de saberes básicos, de perfiles de salida de las asignaturas, en fin, pues todo esto también tiene que tener su reflejo, evidentemente, en el temario. Respecto al temario, Noelia también es consciente de esto, el temario yo lo actualizo todos los años, sí, que el temario se actualiza todos los años. Incluyo autores nuevos, en fin, me gusta mucho también incluir algún tipo de ejemplo, me gusta incluir referencia a las nuevas tecnologías que son muy importantes en nuestro campo de trabajo, etcétera, etcétera, para que sean, bueno, pues temas, en fin, pues que marquen las diferencias con respecto a otros temas de otras academias y demás, es decir, que sean temas, pues bueno, pues sólidos y demás. Y aún así, como veréis, por ejemplo, si vamos por el tema 5, tema 6, tema 7, pero ha surgido algo nuevo, en fin, o yo me he hecho de algún documento nuevo, o en fin, o ha salido una herramienta nueva web que me parece interesante y tal,
y que se puede aplicar al tema 2, pues lo digo, mando la información, digo, esto en el tema 2 me lo incluí en este punto, ¿vale? Y de esta forma actualizamos también, es decir, que los temas se van actualizando también sobre la marcha, no solamente es la actualización que yo le haga ahora, sino que además, si de aquí a un mes surge algo nuevo y que se puede aplicar a un tema, pues se coge y se aplica a ese tema y se dice dónde hay que incluirlo, el punto que hay que incluirlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para que los temarios vayan totalmente actualizados. Por aquello también que son preguntas muy frecuentes, vamos a tener tres tipos de oposición. No se sabe muy bien cómo se van a desarrollar hasta que no se publique el decreto y la orden sobre cómo se va a aplicar esto. Si van a ser las tres de forma simultánea, si van a ser en distintas fechas para que se permita que todos os podáis presentar a todos los modelos de oposición, porque la Constitución, dice que todo el mundo tiene derecho a presentarse a una oposición. Por tanto, si hay tres modelos distintos, pues nos vamos a poder presentar a los tres. Eso sí, si nos presentamos al primer modelo, que es solamente por mérito, nos van a poner un 0, porque no tenemos méritos, no hemos trabajado todavía en la pública, ¿no? Pues nos van a poner un 0. Si nos vamos al segundo modelo de oposición, bueno, pues el segundo modelo de oposición, en el tanto por ciento de puntos se le va a dar muchos puntos a la experiencia y pocos puntos a lo que es la fase de oposición, es decir, pocos puntos al tema y pocos puntos a la unidad didáctica. Esta segunda modalidad de oposición solamente va a dejar dos pruebas, una que es el desarrollo de un tema y otra que es la exposición de una unidad didáctica, que no una programación, una sola unidad didáctica y un tema de los 25. Se elimina el supuesto práctico y también se elimina la programación. Y también trae como novedad que no es eliminatoria, es decir, si yo suspendo el tema teórico no pasa nada, tengo derecho a hacer el supuesto práctico, ¿vale? Evidentemente, a esta oposición os vais a poder presentar y, bueno, pues, pero claro, va a tener mucho peso la experiencia docente que tengáis. Imaginaos que en esta oposición sacáis un 9, pero hay un interino que saca un 5, pero claro, a ese 5 ahora se le suma el tanto por ciento que se le va a aplicar de su experiencia docente y se pone por delante vuestro aunque tengáis un 9. No obstante, yo digo que a este segundo modelo de oposición, si la ley lo permite, os debéis de presentar. Evidentemente, entre otras cosas, porque aunque el interino se ponga por delante, si vosotros la aprobáis, os quedáis en bolsa. ¿Vale? ¿Entendido? Y es importante quedarse, es muy importante quedarse en bolsa. Y después tenemos la última oposición, el último tipo de oposición, que es el tradicional, ¿no? Que viene regulado desde 2007, que es el que yo comentaba al principio. Hay un tema teórico, un supuesto práctico. Para pasar a la segunda parte tienes que aprobar estos. Si no lo apruebas, quedas eliminado. Y si lo apruebas, pasa a la segunda parte, que es la programación junto con la unidad didáctica. ¿Vale? Este sería, digamos, el tercer modelo. Queda mucho por concretar, y me refiero a que queda mucho por concretar porque, en fin, el otro día hablando con compañeros y tal de colegios, con directores de colegios y todo esto, claro, imaginaos que las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo en las fechas de las tres oposiciones. Esto quiere decir que si Andalucía convoca el segundo modelo de oposición el día 15 y Castilla-La Mancha lo convoca el día 20, me puedo presentar a las dos y presentarme en Andalucía y presentarme en Castilla-La Mancha. Y todo esto, en fin, se tiene que concretar, ya se irá viendo, se irá analizando. Como bien ha dicho José Luis, tenemos un convenio firmado con CSIC y CSIC nos va informando de todas estas cositas, nos va teniendo al día de todo y es información que rápidamente, bueno, pues transmitimos a los alumnos para que sepamos, para que sepáis en qué nos movemos. Se avecinan cambios muy importantes en cuanto a las programaciones, repito, porque, en fin, hay una nomenclatura nueva, toda una nomenclatura nueva, en fin, que conlleva una nueva visión del currículum. Evidentemente, pues esto tiene que quedar plasmado en las programaciones, en las unidades didácticas. Por ejemplo, Noelia, los modelos de unidades didácticas que tenemos ya no nos sirven porque hay que poner otros, porque hay que poner las competencias de cada asignatura, hay que poner los saberes básicos, hay que poner, en fin, las situaciones de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por tanto, esos modelos ya quedan descartados. Habrá que hacer nuevos modelos con nuevas unidades didácticas, en fin, etcétera, etcétera. ¿Vale? El temario también habrá que actualizarlo, claro, con esta normativa nueva, en fin, todo esto. Deciros que las clases
las vamos a comenzar el día 16 de septiembre, 16, viernes, 16 de septiembre, viernes, ¿vale? Respecto al material, el material, tanto María José como Cristina os había apuntado de forma presencial, ¿no? Sí. Vale. Pues el material se os da allí en la academia, se os da el material de todo el mes, por tanto, el día 16 se os va a dar el tema 1, se os va a dar el tema 2, que vamos a ver el día 30, junto con documentos que yo voy a aportar de evaluaciones psicopedagógicas y todo esto para trabajar también, bueno, pues para trabajar los supuestos prácticos y demás. Es decir, que el material se os da de todo el mes en una sola vez, ¿vale? Y ya tenéis vuestro material pues para ir trabajándolo, leyéndolo, etcétera, etcétera. Todo ese material se va a ver en clase, se va a explicar en clase, etcétera, ¿vale? Siempre, bueno, siempre suelen surgir la pregunta, no sé cómo será este preparador, si será mejor, si será peor, si será... Bueno, pues como bien ha dicho José Luis, yo creo que el boca a boca es el que mejor funciona y de hecho aquí tenemos a una antigua alumna que es Noelia. Y Noelia, si me está escuchando, pues bueno, ella os puede decir la formación que recibió el año pasado y cómo le fue. Noelia, ¿te importa comentar algo? No, desde luego. De hecho, yo ya llevo 2 años contigo, Juan, y la verdad que incluso antes de presentarme al examen, yo lo dije, que pasara lo que pasara, que yo me sentía muy bien preparada y la verdad que siempre he estado muy contenta contigo, la verdad. La verdad es que yo pienso que no he podido tener mejor preparado. Y esto no está preparado, ¿eh? No estaba preparado, ¿eh? No, 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 Lo para sé nada. no estaba preparado. ¿Vale? Bueno, pues, en fin, sé que vienen tiempos un poquito, repito, convulsos, porque hay nuevas leyes, hay nuevo tal, pero bueno, poquito a poquito, a mí me gusta dar la información muy sistematizada, no perdernos en las nubes, no hay que divagar, hay que tenerlo muy claro, se trata de superar 4 pruebas. Entonces nos vamos a preparar de forma concienzuda para cada una de ellas. El resto nos da igual. ¿Vale? Muchas veces, por ejemplo, Noel ya lo sabe, cuando le he impartido clase y tal, que a mí me da igual que la gente vea mejor la educación especial o la vea peor, que me da igual que la gente diga que educación especial sí, que no, que educación especial no. Esos debates son para la universidad. Nosotros es prepararnos 25 temas, prepararnos supuestos prácticos, prepararnos programación y prepararnos la defensa de nuestra unidad didáctica. El resto nos tiene que dar exactamente igual. El objetivo es aprobar la oposición y sacar la mejor nota que se pueda. Por tanto, todo lo demás nos da igual. Si nos piden 25 temas y aquí tenemos los 25 temas, nos ceñimos a eso. Para los supuestos prácticos nos piden esto, nos ceñimos a eso. Y lo demás debate, demás tal, ni nos van ni nos viene. A lo nuestro. Nosotros a lo nuestro, que es prepararnos para superar 4 pruebas. Ni más ni menos. Para eso estamos. Es duro, ¿eh? No ella lo puede decir. Es un trabajo muy duro, muchas horas, hay que ser muy constante. Soy consciente de que, en fin, es un dinero que os cuesta y que aquí no estamos ninguno para perder el tiempo. Ninguno. Ni vosotros, ni yo. Por tanto, tenemos que concienciarnos de que vienen tiempos duros, de que hay que trabajar 6 horitas, 7 horitas diarias, dejar un día a la semana de descanso, pero solamente uno, y el resto, pues, es dedicarlo en cuerpo y alma a la oposición. Estudiar, memorizar, repito, memorizar temas, ¿vale? Hacer supuestos prácticos hasta que nos salgan por las orejas, ¿a que sí, Noelia? Y hacer la Sí, sí, programación. sí. De hecho, los supuestos prácticos yo por ejemplo era lo que mejor llevaba y de hecho el que me salió, yo salí súper contenta con el que me salió. Los supuestos prácticos, la verdad es que al final haces tanto y como Juan ha dicho antes, nos hacemos como una especie de plantilla, en plan una de infantil, otra de primaria y otra de específico y es que al final te terminan saliendo todos rodados. Efectivamente, yo suelo ser muy sistemático, es decir, yo no me ando por las ramas. Hay que resolver casos prácticos de infantil, de primaria y de aula específica o centro específico. Bueno, pues para infantil se aplica esta plantilla, para primaria esta plantilla y para el otro esta plantilla. Y quiero que la memoricéis. Y decir que mi forma de trabajar es una forma de trabajar muy sistemática, ¿vale? Ya os diré cómo prepararos el currículum de infantil, el de primaria, para que no os tenga que memorizar 100 páginas, sino solamente 10 páginas, etcétera, etcétera. Los bloques, por ejemplo, los bloques de contenido también han cambiado muchísimo.
Han cambiado los bloques totalmente. O sea, que todo lo que tienes aprendido de los bloques, bloque 1 de matemáticas, bloque 1 de lengua, todo eso ha cambiado muchísimo también. Bueno, los estándares de aprendizaje desaparecen, por ejemplo. Sí, bueno, pues todas estas cuestiones son las que, ¿vale?, a las que vamos a dedicar todo este año y el año siguiente. Yo sé que los temas teóricos muchas veces suelen ser un pestiñazo, porque, en fin, porque los temas teóricos, proyectarlos allí, explicarlos, bueno, pero es que nos tenemos que preparar para eso, es que no hay otra, es que hay que memorizarlo y hay que llevarlo, es que es una de las pruebas. Y no nos queda más remedio.